lugar con el agua amarga. O sea, Dios pudiera haberlos llevado a un lugar donde había agua dulce. Pues claro que sí. E incluso Dios pudiera haber endulzado el agua antes de que ellos llegaran. Claro que sí. Pero no lo hizo. ¿Por qué? ¿Sabes? El pasaje lo explica. Regrésate ahí un momento a Éxodo capítulo 15, el versículo 25, porque ahí Dios pone para nosotros el marco interpretativo no solamente de lo que pasó en Mara, sino de lo que va a pasar en el capítulo 16 y de lo que va a pasar también en los capítulos posteriores. Mira los versículos 25 y 26. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Ahí está el lente por el cual tenemos que leer estas historias. ¿Qué está haciendo Dios en estas historias? Los está probando. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Sabes? En cada ocasión donde hay una falta de provisión, Dios está probando. Es una prueba. Es una prueba de ver si nosotros vamos a oír a Jehová y obedecer su voz. Y cuando llegamos entonces al capítulo 16, tenemos un nuevo episodio en la prueba. Y no es verdad que eso sucede en nuestra vida. Quisiéramos que Dios mandara una prueba así de vez en cuando. Pero parece que las pruebas normalmente vienen una detrás de la otra. Una, luego otra, luego otra, luego otra, al grado que pensamos que ya no podemos más. Y es entonces cuando nos empezamos a quejar todavía más en contra de Dios. Queremos que nos libre de la prueba, queremos que nos dé su provisión. Y nos estamos quejando, como vemos ahí en la pantalla, del cómo, del cuánto y del cuándo. De la provisión de Dios en nuestra vida. Y lo vemos otra vez en la nación de Israel. Salen de Mara, viajan a Elim, que es un oasis. Luego continúan en su viaje en el desierto de Sin, nos dice el versículo 1, y en los versículos 2 y 3 dice que estando en el desierto ya aproximadamente unos 70 días después de la Pascua, 2 meses y medio aproximadamente, dice que toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos, y escucha esto ahora, nos sentábamos a las ollas de carne. Cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué te parece esas declaraciones del pueblo? Cuán rápidamente se habían olvidado de su condición real en Egipto. ¿Cómo estaban en Egipto? Esclavos. Faraón había intentado asesinar a sus bebés varones, pero se han olvidado de todas esas cosas. ¿Y en qué se están enfocando? Se están enfocando en todo lo bueno, en todo lo bonito, en cuánto disfrutaban. Y ahora vemos que esta voluble opinión pública se vuelve en contra de Moisés y Aarón, y incluso están rogando o pensando que mejor hubieran muerto. Y hermanos, lo vemos, pero también nos vemos ahí. ¿No es verdad? Cuán rápidamente nos olvidamos de los dolores del pecado y recordamos los placeres temporales del pecado. Miramos hacia atrás cuando vemos que Dios no nos provee como nosotros queremos y pensamos con lo bien que me lo pasaba estando allá. Cuánto disfrutaba cuando estaba en el mundo. Es que no sufría nada, tenía ollas de carne. Y ahora estoy comiendo frijol. ¿Qué pasó? Es que Dios no provee. Y empezamos a murmurar en nuestro corazón en contra de Dios. ¿Cómo está tu corazón esta mañana delante de Dios? ¿Estás murmurando contra Dios?
¿Te estás quejando amargamente contra Él? Pues aquí el pueblo se está quejando amargamente, pero Dios de inmediato produce una promesa de provisión. Nos dice en el versículo 4 que Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Qué bonito sería así, ¿no? Que tú pudieras salir y el pan estuviera nada más ahí para que tú lo recogieras. Pudieras salir al patio de tu casa, recoger ahí el pan y no tuvieras que ir a trabajar, no tendrías que batallar, tendrías ahí tu pan. Pero noten cómo termina el versículo 4. Para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. ¿Qué es esto? Es una prueba. Es una prueba para ver si nosotros estamos dispuestos a caminar en la ley de Dios. Esta es la primera lección que encontramos en este pasaje. La falta de provisión prueba tu obediencia a Dios. La falta de provisión prueba tu obediencia a Dios. Estamos aquí. La mayoría de nosotros decimos ser hijos de Dios. La mayoría de nosotros diríamos que somos buenos cristianos. Y luego viene la falta de provisión. Dios no provee el cómo y el cuánto y el cuándo nosotros quisiéramos y empezamos a quejarnos en contra de Dios. Y Dios nos ha enviado esa falta de provisión para que nosotros seamos probados, para ver si andamos delante de Él en su ley. Hermano, no es un accidente cuando Dios te manda su falta de provisión. ¿Entiendes eso? Si tú no tienes lo que deseas, no es por accidente, no es porque Dios no pudo dártelo, no es porque no le alcanzó a Dios la quincena para darte a ti una buena quincena. No, Dios escogió no darte esa cosa que tú quieres. Y la pregunta es, hermano, ¿cómo respondes cuando hay falta de provisión delante de Dios? ¿Murmuras? ¿Cómo respondes? ¿Desobedeces a Dios? ¿Reniegas contra Dios? Es la reacción de cada uno de nosotros. No queremos seguir en este camino que Dios ha trazado para nosotros. Y hermano, es posible que alguien aquí en esta mañana esté sentado escuchando este mensaje y en tu corazón, en tu mente, tú estás recordando las ollas de carne que tú comías en el mundo. Que tú estés anhelando y deseando eso que alguna vez tuviste, porque ahora mismo estás experimentando una posible falta de provisión de Dios y tu corazón se ha llenado de queja y de murmuración contra Él. Pero hermano, no te olvides que esas ollas de carne que tú decías tener en aquel entonces realmente son un invento. Un invento que Satanás ha traído a tu mente para que tú te olvides de los dolores, del daño, de la destrucción que el pecado traía a tu vida. Y tú te has olvidado de la realidad de tu condición anterior. Y Dios ha mandado esa falta de provisión para que tú seas probado. Para ver si vas a seguir obedeciendo a Dios. Este pueblo está siendo probado por Dios. Se está quejando en contra de Dios, pero sabes, en esa prueba Dios tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Lo vemos en los siguientes versículos. En el versículo 6 nos dice que Moisés y Aarón hablan con los hijos de Israel y dicen: en la tarde sabréis, noten esta frase, sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Dices, pues obviamente ya lo sabían, habían salido ya de Egipto. No, pero parece que no habían entendido la realidad, que Dios ya los habría librado. Y si Dios los habría librado, Él los iba a cuidar también. Y entonces Dios quiere que ellos piensen de nuevo en el rescate que Dios les dio de Egipto. Y les dice que esa misma tarde verían la obra de Dios. Y sería una demostración de quién es Dios. Sabrían que Jehová, ¿se acuerdan del nombre de Jehová? Yo soy. Nos habla del Dios autoexistente, nos habla del Dios todo suficiente.
Ese es Jehová. A Él no le falta pan para darle a Israel. A Él no le falta agua para darle a Israel. Él es ese Dios Jehová autoexistente y todo suficiente. Y Él en la mañana iba a darles también una manifestación de su gloria. Mira el versículo 7. Y a la mañana veréis que la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Piensa un momento en ese pasaje. Están murmurando contra Jehová. Y eso pudiera ser peligroso, ¿no? Jehová acaba de destruir el ejército más poderoso de la tierra de aquel entonces. Ahora van a ver la gloria de Dios y pudiera ser una amenaza para esa nación. Sin embargo, ¿cómo es que Dios se muestra? Aún ante las murmuraciones del pueblo de Dios. Como un Dios paciente, compasivo y proveedor. Ahora, no siempre será así. Más adelante el pueblo se va a volver a quejar y Dios va a mandar castigo y juicio sobre ellos. Aquí, como es el principio, Dios todavía les está enseñando lecciones. Algunos hablan de estos pasajes y dicen que sí, el pueblo había salido de Egipto, pero ahora Dios tenía que sacar Egipto del pueblo. Porque todavía en su corazón tenían estas dudas acerca de Dios, esas tendencias a adorar ídolos incluso. Y Dios está haciendo un proceso para probarlos, para ver lo que hay en su corazón y también para mostrar su gloria. En la segunda parte del versículo 7, me llama la atención aquí, donde Moisés se describe a sí mismo y a Aarón. Dice, porque nosotros, ¿qué somos? Para que vosotros murmuréis contra nosotros. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué somos? Pues nada. Nosotros no somos nada, no somos nadie. Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Es curioso que Moisés repita eso. ¿Por qué? Porque esto es importante. Es importante, cáptalo. Creo que hay dos lecciones ahí. Primeramente para los líderes espirituales. Tenemos que siempre recordar, nosotros, ¿qué somos? Nada. Nadie. Somos simplemente siervos de Dios, sirviendo a Dios, sirviendo a la iglesia, a otras personas. ¿Qué somos? No somos nada. Pero también hay un mensaje ahí para la congregación. Porque cuando tú te quejas contra líderes puestos por Dios, que están guiando de acuerdo a la palabra de Dios, según la voluntad de Dios, tus quejas no van dirigidas contra los pastores, sino que van dirigidas contra quién? Contra Dios. Y es verdad que a veces tenemos que resistir a líderes pecadores y herejes. Pero cuando los líderes son hombres piadosos, guiando de acuerdo a la palabra de Dios, las murmuraciones son contra Dios. Y es curioso porque a los pastores nos gustan esos versículos que mandan a la congregación que obedezcan a los pastores, ¿verdad? Obedeced a vuestros padres, a vuestros pastores, ¿verdad? Amén. Hebreos 13, amén. Y a la congregación les gustan esos versículos que dicen, ¿qué son los pastores? No, los pastores no son nada más que colaboradores y siervos. Pero se nos olvida cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Los pastores necesitamos recordar que somos solamente siervos. Y la congregación necesita recordar que debe obedecer a esos pastores que los están guiando en el camino del Señor. Y si no, se están rebelando no contra el hombre, sino que se están rebelando en contra de Dios. Esto es lo que Dios quiere que la congregación capte en este momento. En los versículos 9 y 10, Moisés y Aarón dicen, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Dios.
Hermanos, ya vamos captando el propósito de Dios. Acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Dios quiere que se acerquen a Él. En medio de su rebeldía, en medio de su murmuración, Dios manifiesta su gloria, Shekinah, en la nube que los cubría y los protegía del sol caluroso del desierto. Dios está revelando su gloria. Y mira el versículo 12. Jehová hablando con Moisés: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Cuál es el objetivo de la prueba? Piénsalo. En el versículo 7, veréis la gloria de Jehová. Versículo 9, acercaos a la presencia de Jehová. Versículo 10, la gloria de Jehová aparece en la nube. Y ahora en el 12, sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué es el propósito de la prueba? La prueba revela el carácter de Dios. La prueba es una revelación del carácter de Dios. Por eso Él manda la prueba. De hecho, todo el libro de Éxodo, ¿se acuerdan del tema del libro de Éxodo? Es una revelación de Dios, de nuestro Dios, que es el gran yo soy, que es el Dios autoexistente y todo suficiente. Y Él quiere hacerte pasar por pruebas para que tú le conozcas a Él como el Dios autosuficiente, autoexistente y todo suficiente. Ese es el objetivo de Dios. Y si no pasaras por la prueba, no conocerías a Dios de esta forma. Porque en la prueba Dios revela su carácter. Tú ves la gloria de Dios. En la prueba tú conoces quién es Dios de verdad. Tú lo experimentas como nunca lo experimentarías si no estuvieras pasando por la prueba. Dios quiere revelarse a ti. Y cuando tú respondes, hermano, con murmuración contra Dios, significa que tienes un conocimiento deficiente de quién es Dios. Cuando la reacción de tu corazón es murmurar contra Dios, tú estás demostrando que tienes un conocimiento deficiente de Dios, y Dios te ha enviado esa prueba precisamente para que tú conozcas a Dios de una manera más profunda. Ese es el propósito, ese es el objetivo de la prueba: revelar el carácter de Dios delante de ti para que tú le conozcas a Dios. Ahora, quiero enfatizar aquí que no hay nada de malo con expresar nuestra tristeza o nuestra decepción delante de Dios. Cuando algo pasa y es difícil, no hay nada de malo con ir a la presencia de Dios y expresarle el dolor que sientes. Cuando hicimos los salmos en el grupo pequeño, vimos tantos salmos y cuál es el género más grande de salmos. Son los de lamento, ¿verdad? En nuestro grupo pequeño era siempre el chiste de ¿qué tipo de salmo es? Lamento, en automático. ¿Por qué? Porque somos personas que pasamos situaciones difíciles y no hay nada de malo en expresar nuestro dolor delante de Dios. Pero a veces nuestra decepción y tristeza se convierte en murmuración en contra de Dios. La decepción no va acompañada de la dependencia y de la confianza y de la sumisión. Y entonces ahora estamos murmurando y quejándonos en contra de Dios. Entonces pudiéramos preguntarnos si nosotros oramos a Jehová o si murmuramos contra Jehová. Piensa en tus oraciones. ¿Estás orando a Jehová o te estás quejando contra Jehová? Porque no es la misma cosa. Cuando hay dependencia y confianza y sumisión, entonces es oración a Jehová. Pero en medio de esa prueba, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Revelar su carácter. Que tú le conozcas
como Él es, Jehová, el autoexistente, todo suficiente Dios. En el versículo 13, Dios cumple su promesa de provisión. Por la tarde vienen codornices y tienen carne. Querían ollas de carne, tienen ollas de carne. Y por la mañana viene algo que es todavía más importante. Incluso ellos mismos no saben qué es. Ustedes lo pueden leer en versículo 14 en la Reina Valera. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Al desaparecer el rocío sobre el desierto, quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Se van a preguntar, oye, ¿qué es esto? ¿Sabes cuál es la palabra qué en hebreo? Es la palabra man. Y por eso más adelante le van a dar un nombre, que es el nombre maná. ¿Qué es esto? No sabemos lo que es, pero el versículo 15 nos dice cuál es la respuesta verdadera. No importa la composición química del maná, lo que realmente importa es que esto es el pan que Jehová os da para comer. Es el pan que Jehová os da para comer. Es la provisión de Dios. Dios cumpliendo su promesa, proveyéndolos pan hasta saciarlos. Y nos dice en los siguientes versículos qué debían de hacer. Debían de salir y recoger un gomer por persona. Y eso sería suficiente para satisfacer a todos. Un gomer por persona. Dices, ¿cuánto es un gomer? Bueno, dependiendo de la fuente que consultes, es 2.2 litros o 3.6 litros. Hay diferencia de opinión exactamente de cuánta cantidad es, pero más o menos eso es lo que es un gomer. Y una familia grande recogía mucho, un gomer por persona, y era suficiente. Y una familia pequeña recogía poco porque eran pocos, pero un gomer por persona y era suficiente para saciar sus necesidades. Y sabes, es increíble ver cómo a pesar de sus murmuraciones y dudas y quejas contra Dios, Dios se ha revelado a ellos como el Dios todo suficiente, que pacientemente provee para sus necesidades y lo hace de una manera inexplicable, lo hace de una manera sorprendente, lo hace de una manera maravillosa. Y en medio de la prueba, Dios magnifica su provisión. La prueba magnifica la provisión de Dios. Si no hubieran tenido falta, no hubieran apreciado tanto la provisión de Dios. Y hermanos, es así también en nuestra vida. Pasamos por momentos difíciles. Y aún en esos momentos de dificultad, sin provisión aparente de Dios, Dios no nos ha dejado, no nos ha abandonado. Él sigue ahí con nosotros, tiene un propósito en la prueba y a nosotros quizás no nos gusta el cómo, el cuánto y el cuándo, pero Dios siempre nos ha provisto de la forma que mejor resalta el carácter de Dios y la provisión de Dios. En la cantidad que mejor resalta el carácter de Dios y la provisión de Dios, y en el tiempo que mejor resalta el carácter de Dios y la provisión de Dios. Y si no pasáramos por la prueba, no entenderíamos la maravilla de la provisión de Dios. Y nuestro Dios es un Dios autoexistente, todo suficiente, que provee todo lo que nosotros necesitamos. Y hermanos, eso no es algo que Dios hacía en aquel entonces. Esto es algo que nosotros mismos hemos visto en nuestra propia iglesia. Recuerda un momento conmigo, cuando estábamos orando por unir las dos iglesias, pero no teníamos un lugar lo suficientemente grande para hacerlo. ¿Se acuerdan? Estábamos orando. Entrábamos aquí a este lugar, a esta mitad del edificio y entrábamos aquí y me acuerdo estar aquí con el hermano Eduardo Izquierdo. Estábamos viendo opciones, ¿qué hacemos? Y decíamos, tenemos que orar por esa bodega. Esa bodega es la solución.
Y empezamos a orar. Y se hablaba con el dueño y el dueño decía, no lo quiero rentar. No lo quiero rentar, que no lo quiero rentar. Y entonces hicimos planes de demoler los baños y lo que era la cocina, los baños de las mujeres era la cocina. Y íbamos a demoler todo eso para poder tener un auditorio lo suficientemente grande para que cupiéramos los que ya estábamos. Y vamos a empezar a demoler los baños un jueves. 2 días antes, el dueño por fin dijo, sí, os lo rento. 2 días antes. Dios contestó, Dios proveyó de esta mitad de la bodega. Porque así es nuestro Dios. Hace poco, pensando en la plantación, nos pusimos a orar y una de las peticiones más grandes que teníamos era que Dios mandara a alguien para acompañar a Mario, porque Mario no podía cargar con toda esa responsabilidad y no habían muchas opciones. Y luego Dios hizo que una pareja en Nuevo México tuviera un problema con las visas y de la nada tuvieran que llegar a Monterrey. Y alguien me habló y me dijo, oye, va un joven que se llama Jordan para allá, deberías hablar con él. Y entonces llegó Jordan y rápido, ¡pum!, le caímos, ¿verdad? Oye, Jordan, ¿cómo verías? Bueno, vamos a platicar. Fueron a platicar Mario, Jordan, y dijeron que sí. A la misma vez habíamos estado hablando con Guille que iba a graduar de teología, muy maduro, ¿verdad? Pero todavía le faltaba terminar. Oye, Guille, piensa en esto y estábamos orando, Señor, por lo menos que uno de los dos diga que sí, y los dos dijeron que sí. Esta es la obra de Dios, Dios mostrándose como el autoexistente, todo suficiente, Dios proveedor. Pero hermanos, si no hubiéramos pasado la falta, la provisión no hubiera sido tan dulce. ¿Entiendes eso? Si no hubieras pasado la falta, la provisión no hubiera sido tan dulce. ¿Por qué? Porque la prueba magnifica la provisión de Dios. Realza la provisión de Dios. Lo hace más dulce, más bella. Hermano, tú estás mirando la falta de provisión. Pero Dios está preparando algo maravilloso para ti. Una respuesta maravillosa que revela su carácter. Y entonces, hermano, cuando Dios provea, no te olvides exaltar a Dios. No te olvides que debes alabar a Dios por la magnífica provisión que Él ha hecho en el momento preciso, en la cantidad precisa. Todo exactamente como Él había diseñado para ti. Pero tienes que obedecer, tienes que confiar, tienes que continuar. Porque así es como Dios obra. Y este pueblo no quiere confiar en Dios. Lo vemos en los siguientes versículos. Dios ha hecho una increíble liberación. Los saca de Egipto. Todas las plagas. Pasan por el Mar Rojo y Dios destruye a Egipto. Llegan a Mara y no hay agua y Dios les da agua. Luego no hay comida y Dios les da comida. Pensaríamos que deberían ya obedecer a Dios, ¿no? Pero no han aprendido todavía. Nos dice en el versículo 19 que Moisés manda que no dejen nada para la mañana. Pero versículo 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. No obedecieron. ¿Por qué no obedecieron?
porque dudaban de que Dios realmente les iba a proveer el siguiente día. Si hubieran confiado en la promesa de Dios, que todas las mañanas ahí estaría, no lo hubieran guardado. Pero por su desconfianza en Dios, ellos guardan para el siguiente día. Y el siguiente día, pues está echado a perder. Luego pasan 6 días, recogen. Pero después de 6 días, en el 6º día, debían de recoger el doble, el viernes. Y entonces eso sería para el 7º día. Pero la evidencia nos dice, hermanos, la evidencia nos dice que el maná se echa a perder después de un solo día. Ahora Moisés dice que recojamos el doble y que lo dejemos para mañana. ¿Cómo es posible, Moisés? No te podemos creer. Y entonces no guardan para el siguiente día algunos. Y nos dice el versículo 27 que aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿No habéis entendido todavía? ¿No habéis aprendido? No, es una prueba. Y han reprobado la prueba, no han obedecido a Dios. Ese precepto que Dios les había dado. ¿Cuál es el precepto? El precepto es el día sábado. El mandamiento de Dios es, mira, descansa. Descansa. Hay un día que tú necesitas poder descansar. Toma ese tiempo para descansar. Es un descanso físico, es un descanso espiritual. Pero tienen que confiar en Jehová. Mira los versículos 29 y 30. Mirad que Jehová os dio el día de reposo. Por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el 7º día. ¿Y qué sucede cuando el pueblo obedece a Jehová? Así el pueblo reposó. Reposó el 7º día. El 7º día es ¿para qué? Es para reposar. Es un regalo de Dios. ¿Sabes? En la tierra de Egipto, la cultura egipcia, los dioses egipcios no tenían un día de descanso. Y como esclavos, los israelitas tenían que trabajar todos los días de la semana. De hecho, realmente la semana ni existía. Algo tan básico que nosotros asociamos con el calendario. La semana ni existía. Cuando existe la semana existe aquí. Aquí Dios pone en marcha la semana y da un día de descanso. Curioso, no da 2 días de descanso, no da 3 días de descanso, da un día de descanso. Pero es un día de descanso físico, un día de descanso espiritual, es un día para reposar. Es un día para confiar en Dios, en la provisión de Dios. Y este pueblo otra vez ha desobedecido a Dios. Pero sabes, el precepto de Dios tiene la intención de demostrar tu confianza en Dios. ¿Vas a obedecer a Dios o no? ¿Vas a confiar en Dios o no? Hermanos, esto tiene aplicación para nosotros también. Hoy día en Monterrey, muchos no quieren descansar ni un solo día. Cuando me toca ir en Uber, me pongo a conversar con el chofer y siempre les intento invitar a que vengan aquí a la iglesia. Y es curioso como muchos de ellos me dicen, no, es que los domingos trabajo. Oye, pero no descansas. No, es que tengo mi trabajo normal, pero los domingos o los fines de semana yo salgo y trabajo. Y entonces los domingos estoy trabajando. No están descansando. Y sería fácil para nosotros también pensar que tenemos que seguir trabajando para conseguir nuestra provisión, porque no podemos confiar en que Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Pero Dios nos ha dado un precepto en el cual nosotros debemos de confiar y encontrar nuestra seguridad en ese Dios autoexistente, todo suficiente, que te puede proveer todas tus necesidades. Te puede dar lo que tú necesitas. Hermano, ¿en qué estás confiando? A veces nosotros pensamos que nuestra seguridad está en acumular. Y ahí nosotros vamos con nuestra olla y estamos echando maná.
¿verdad? Y queremos tener no solamente el maná de este día, queremos tener el maná de aquí hasta que nos muramos. No hay nada de malo con pues, ser precavidos y ahorrar. La Biblia enseña eso en otros pasajes. Pero el punto aquí, hermano, es ¿dónde está tu confianza? ¿Tu confianza está en tu pensión? ¿Tu confianza está en tu seguro de gastos médicos? ¿Tu confianza está en ese seguro de vida para que ese seguro cuide de tu familia? Otra vez, no hay nada de malo en tener esas cosas. La pregunta es, ¿dónde está puesta tu confianza? Dios quiere que tú confíes en Él. Que tú confíes que Él puede proveer. Hermanos, como iglesia estamos en una etapa donde tenemos que confiar que Él puede proveer. Se viene una plantación. Se va un grupo de hermanos. Los hermanos que se van tienen que confiar en Él, que Dios puede proveer. Hay mucho equipo que hay que conseguir para iniciar una iglesia. Hay un lugar que tenemos que conseguir para tener la iglesia. Y podemos nosotros estresarnos, podemos desconfiar, podemos afanarnos o podemos confiar y descansar en Dios. Cumpliendo con nuestra parte también, pero confiar en Dios. Los que nos quedamos, podemos también desconfiar, sentir ansiedad. Es que se va un buen grupo de hermanos y muchas de las hermanas que enseñan las clases de los niños. Y es que se van diáconos, y es que se va Mario, y encima se lleva aquí a Jordan, pero ¿cómo es posible? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Vamos a poder seguir adelante? ¿Vamos a poder seguir apoyando a los misioneros que apoyamos? ¿Vamos a seguir pagando la renta de este lado del edificio? Pero podemos confiar, podemos descansar, que el Dios que nos ha dado su provisión hasta ahora, también la dará más adelante. ¿Y sabes qué sucede cuando confiamos? Hay descanso, hay reposo. Y el afán, la angustia, la ansiedad que muchas veces domina y controla nuestro corazón es una indicación de una falta de confianza en Dios. Entonces simplemente tenemos que confiar en Dios. El pasaje termina con Moisés pensando en las futuras generaciones. Deben de guardar un gomer de maná. Y ese gomer de maná lo deben de poner, dice, delante del testimonio. El testimonio puede ser o las tablas de piedra donde están escritos los 10 mandamientos, o puede ser el arca también. Hay diferencias de opiniones, pero el punto es que esto se iba a poner en la presencia de Dios. Y ese maná, fíjate, ese maná que se iba a echar a perder normalmente en un día, ahora va a servir para generaciones. No se va a echar a perder. Dice en el versículo 32, y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes. ¿Con qué propósito? A fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. O sea, esta vasija debía de recordar a las futuras generaciones de la provisión de Dios. Y aquí ellos preservan el maná para testiguar de la provisión de Dios. La preservación del maná testiga de la provisión de Dios. Y hermanos, ¿cuál es el punto? Tú y yo nos olvidamos muy rápidamente de la provisión de Dios. Apenas unos días atrás habían tenido a Dios dándoles agua dulce y se habían olvidado ya de eso. Unos días se olvidaron. ¿Cómo es posible? Tú y yo nos olvidamos también con la igual facilidad. Nos olvidamos de la provisión de Dios, nos estresamos, nos llenamos de ansiedad. Nos empezamos a quejar y murmurar en contra de Dios, y entonces Él nos recuerda. Él quiere que recordemos su provisión. Y sabes, Dios ha establecido mecanismos, prácticas en la vida cristiana para que nosotros recordemos su provisión. Una de ellas sucede cada séptimo día.
Bueno, es el primer día, pero es cada 7 días. Y es cuando venimos a este lugar y somos recordados de la obra de Jesús. Hay otra manera que les voy a comentar en un momento. Recopilemos aquí un momento. ¿Dios te ha provisto de qué? Bueno, aquí a Israel les ha provisto de agua. Capítulo 15. Capítulo 16 les ha dado pan. No solamente eso, les ha dado descanso. Vamos a ver en futuros capítulos que Dios sigue proveyendo. Dios provee todo lo que necesitamos. Dios provee todo lo que necesitamos. Y no solamente nuestras necesidades físicas, pero Dios provee también nuestras necesidades espirituales. Dios provee nuestras necesidades espirituales. De hecho, este incidente del maná aparece en muchísimas ocasiones en las Escrituras más adelante. Y no tenemos tiempo de ver esto. Pero sí quiero que tomes tu Biblia y vayas a Juan. Juan, capítulo 4. Luego nos brincaremos al capítulo 6. Juan, capítulo 4. Jesús está hablando ¿con quién? Con la mujer samaritana, ¿verdad? En el pozo. Esta mujer viene buscando agua y en el versículo 13 respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué es lo que buscaba Israel? Buscaba agua en Mara. Dios les dio agua, pero Jesús viene y Dios dice: yo te doy un agua que nadie te puede quitar, que quitará tu verdadera sed y que te dará vida eterna. Ahora, mira Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6 tenemos la historia, el único milagro fuera de la resurrección de Jesucristo, pero el único milagro que Jesucristo hizo que se narra en los 4 evangelios. ¿Sabes cuál es? Es la alimentación de los 5,000. ¿Por qué? Porque es extremadamente significante. Con 5 panes y 2 pececillos, Jesús alimenta a 5,000 hombres y mujeres y más mujeres y niños. Y los judíos, wow, los judíos ven eso y dicen: qué bueno. Qué bueno, te regalan comida con 5 panes, alimentas a miles. Te lo regalan, qué bueno. Y siguen a Jesús. Y Jesús los cuestiona, versículo 26, Juan 6, 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que da, que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ellos afanados por el pan. Y Dios dice en Cristo, o sea, Cristo dice: yo te quiero dar un pan que no perece, que no se echa a perder en un día o 2, sino que da vida eterna. Agua que da vida eterna, Jesucristo ofrece. Pan que da vida eterna, Jesucristo ofrece. Pero, ¿sabes? La multitud se enoja. La multitud no quiere nada que ver con el pan espiritual. Ellos quieren el pan físico. ¿Te suena a algunos supuestos cristianos el día de hoy? A ellos no les interesan las cosas espirituales. Ellos solamente quieren bendiciones físicas de Dios. Se enojan con Dios, con Jesús. Le piden una señal. ¿Otra señal? El día anterior les acaba de alimentar a miles de personas con 5 panes y 2 peces. No, esa señal no vale, dicen. Danos otra señal. Claro, tenían hambre, querían comer. Versículo 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y ahora muy espirituales. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús, eso que tú hiciste no es nada. 5 panes, 2 peces.
Moisés les dio maná del cielo. Todos los días les llovía maná del cielo. Jesús, eso es lo que nosotros queremos también. Tú haz lo mismo. Si quieres que creamos en ti, tú haz eso. Vaya dureza de corazón de estas personas, ¿verdad? Jesucristo dice, ¿tú quieres pan del cielo? Déjame darte pan del cielo. Versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. ¿Ves? Todos los días queremos ese pan. No me estás entendiendo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Te das cuenta? Jesús es el verdadero pan. Esa provisión es física, es buena, pero es solamente un símbolo del verdadero pan, del verdadero hambre de tu corazón, y tú lo puedes intentar llenar con cosas y casas y carros y vacaciones y posición social y reconocimiento de tus familiares, y nunca vas a saciar el hambre que hay en tu interior. Solamente Jesús puede llenar ese hambre en tu interior. Solamente cuando tú comes de Él y bebes de Él. Ellos están confundidos, los judíos dicen, ¿cómo es posible que podemos comer de ti? Versículo 47, Jesús explica, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Yo soy el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Y si tú quieres no morir, come de Cristo. ¿Cómo comes de Cristo? Creyendo en Cristo. Creyendo en Cristo. Y pudiera ser que alguien aquí el día de hoy no ha creído en Cristo. Y tú estás aquí intentando saciar tu vida, saciar tu corazón con dinero, con sexo, con drogas, con estudios. Solo Cristo puede saciar tu corazón. Solo Él. Y tú tienes que creer en Él. Creer en aquel que fue a la cruz, cuyo cuerpo fue quebrantado, cuya sangre fue derramada para nosotros, para pagar nuestros pecados. Tienes que creer en Él. Y de hecho Jesucristo les dice, tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Y se espantan y dicen, ¿cómo podemos hacer ese canibalismo? Pero nosotros sabemos cuál es la respuesta. Porque cada vez que la iglesia se congrega alrededor de la mesa del Señor, comemos simbólicamente de su cuerpo quebrantado y bebemos de su sangre derramada. ¿Ves? Dios ha puesto mecanismos para que tú no olvides que Jesús es el agua de vida y el pan de vida que sacia tu corazón. Y entonces nosotros nos damos cuenta que esa provisión completa y total la encontramos en Cristo. En Cristo. Porque es en Cristo que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Es en Cristo. Es en Cristo que Dios nos ha provisto de todas nuestras necesidades. Y aquí encontramos que el autoexistente, todo suficiente Jehová es tu Dios proveedor. Por tanto, conoce, obedece, descansa. Él se está revelando a ti. Conócelo. Tienes que confiar en su carácter. Tienes que obedecer su palabra.
Tienes que descansar en Él. Te pregunto, ¿qué necesitas el día de hoy? ¿Necesitas salvación? Cristo es el Salvador del mundo. ¿Necesitas sabiduría? Dios da sabiduría abundantemente y sin reproche al que se la pida. ¿Necesitas salida de la tentación? Dios da con la tentación la salida para que puedas resistir. ¿Necesitas consuelo? Dios te ha dado el Santo Consolador que mora en el corazón de todos sus hijos. ¿Necesitas poder para vencer? Dios es el omnipotente, soberano del universo y su poder actúa en ti. ¿Necesitas dirección para el futuro? Dios te guía en el camino en el que debes andar. ¿Necesitas provisión económica? Dios es dueño de toda bestia del bosque y de millares de animales en los collados. ¿Necesitas protección espiritual? Dios te ha provisto de su armadura. ¿Necesitas paz? Dios te da su paz que sobrepasa el entendimiento. ¿Necesitas que tu corazón quebrantado sea sanado? Dios está cercano a los quebrantados de corazón. ¿Necesitas valor ante el temor? Dios siempre te sustenta con la diestra de su justicia. ¿Necesitas descanso para tu corazón? En Cristo encontrarás un yugo fácil y descanso para tu alma. ¿Necesitas comunidad? Él te ha dado la iglesia para que encuentres ahí una familia espiritual. ¿Necesitas refugio en la adversidad? Él es el amparo y fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Necesitas protección en la tormenta? Él es el que reprende los vientos y el mar y los sosiega. ¿Necesitas respuesta a tus oraciones? Él es el que responde a los que claman a Él y les enseña cosas grandes y ocultas que ellos no conocieron. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Jehová es el autoexistente, todo suficiente, Dios proveedor. ¿Se acuerdan de mi tío Roberto? Esa noche burlándose de mi abuelo. ¿Quién se piensa que es George Mueller? ¿Que va a aparecer comida así de milagro? Pues esa noche se fueron a descansar y muy temprano por la mañana tocaron el timbre, si tenían luz en ese momento. Tocaron el timbre, abren la puerta y un hermano de la iglesia que tiene una enorme caja de pan, donas, pan dulce. Ella había pasado por un supermercado y tenían el pan del día anterior y ya no lo podían vender y se estaban deshaciendo del pan. Y él lo vio y dijo, ¿me lo puedo llevar? Y dijeron, llévatelo. Y dije, cuando tomé la caja pensé en ustedes y dije, pues no sé si les haría bien la caja, pero si la quieren, aquí están. No, por supuesto que la queremos. Después de semanas de avena, les parecía maná del cielo. Nada más cerraron la puerta y... Pero sabes, lo increíble de la historia no es tanto la provisión física. Lo increíble de la historia es que Dios usó ese momento para empezar a hacer una obra en el corazón de mi tío Roberto. Un hombre que luego llegó a ser misionero en África y Francia por casi 50 años. Y que el domingo que murió había predicado en su iglesia en la mañana. Ese es nuestro Jehová, nuestro Dios autoexistente, todo suficiente. No importa tu necesidad, Él es tu Dios proveedor. Conócelo.
obedécelo, descansa en Él, descansa en Él. Para reflexionar en un momento te pregunto si en tu situación estás viendo la revelación del carácter de Dios o tu descontento. Solo ves tu descontento por su falta de provisión. Ante la falta de provisión, ¿oras a Jehová o murmuras contra Jehová? Porque no son lo mismo. ¿Cómo está tu corazón en sumisión y dependencia a Él? ¿Confías, obedeces y descansas? ¿O dudas, desobedeces y te afanas? ¿Cuál te describe? ¿La confianza, la obediencia y el descanso? ¿O la duda, la desobediencia y el afán? Y en último lugar, ¿te deleitas en Cristo, tu verdadero pan? Las cosas materiales no son nada comparadas con las riquezas que tenemos en Cristo, nuestro verdadero pan. Vamos a orar. Luego tomaremos un minuto de reflexión sobre estas preguntas. Padre, nuestra necesidad. Tú eres el Dios autoexistente y todo suficiente, que provees las cosas materiales, pero sobre todo, Señor, tú provees las cosas espirituales. Y Padre, sentimos nuestra necesidad porque nuestro corazón murmura y se queja, nuestro corazón ama las cosas materiales y no quiere ver las necesidades espirituales. Pero Padre, venimos a ti reconociendo que en Cristo tenemos el verdadero pan que sacia nuestro corazón. Y pidiendo que tú nos des ojos para ver más allá de la falta de provisión, para ver la revelación de tu carácter y la magnificencia de tu provisión. Y entonces descansamos en ti. Cuando andemos por la senda de felicidad y cuando en tinieblas estamos, descansamos en ti. En nombre de Cristo. Amén.